Hola, ¿conoces estos dos países? ¿Uno, los dos o ninguno? Te voy a dar una pista, es de lo que más se habla hoy en día, Rusia, Ucrania y sus conflictos. Se puede escuchar mucho de ello, de una guerra, sanciones económicas e incluso hasta un apocalipsis nuclear, aunque ya te digo yo que eso último no va a pasar. Todo eso y más te lo cuento en este vídeo, en el que podrás saber a punto y coma todo lo que concierne al conflicto entre Ucrania y Rusia. Un país claramente soviético. Con el colapso de la monarquía rusa en 1917, bajo la tensión de la guerra y la discordia política, los ucranianos patriotas establecieron su organismo coordinador, la Rada Central, consejo que pronto se convirtió en un parlamento revolucionario. El gobierno provisional ruso le otorgó a Ucrania la autonomía bajo el nombre de la República Popular de Ucrania, UNR, pero los bolcheviques posteriormente se negaron a reconocerla e invadieron Ucrania para incluirla en el Estado soviético. Así empezaría una represión de los ucranianos por parte del régimen de Stalin, como el conocido Holodomor, en el que a causa de las medidas agrícolas tomadas por el Kremlin para la industrialización, murieron millones de ucranianos en hambrunas, algo que se debate si fue o no un genocidio. Pero, ¿por qué es importante dar estos datos? Pues sencillo, para entender las difíciles relaciones entre Kiev y Moscú. Una ola de independencias. Con la subida al poder de Gorbachev en la URSS se plantearon una serie de reformas inmensas en todo el estado, como la perestroika y glasnost, medidas que obviamente estaban llevando a la Unión Soviética a su caída prácticamente imposibles de evitar. Pero lo más importante fue el comienzo de la nueva política, como la libertad de expresión y las elecciones libres. El 16 de julio de 1990, el nuevo parlamento firmó la Declaración de la Soberanía Estatal Ucrania, con la que se le da a Ucrania libertad democrática, independencia política, económica y supremacía de la ley ante la de la soviética. En agosto de 1991, los líderes comunistas de la Unión Soviética y del nuevo KGB intentaron dar un golpe de estado para sacar a Mikhail Gorbachev e impedir la firma del nuevo Tratado de la Unión, que debería reemplazar a la Unión Soviética por una nueva entidad que se llamaría Unión de Estados Soberanos. Después de que el intento fracasara, el 24 de agosto de 1991, el Parlamento ucraniano aprobó la Declaración de la Independencia de Ucrania, en el cual se establece el país como un Estado independiente y democrático. El 1 de diciembre de 1991 tuvieron lugar el referéndum y las primeras elecciones presidenciales. Ese día, más del 90% de los ucranianos expresaron su apoyo a la Declaración de la Independencia y eligieron al presidente del Parlamento, Leonid Kravchuk, como su primer presidente. Ucrania había nacido, e incluso antes de nacer ya era una de las mayores potencias militares y la tercera potencia nuclear de todo el mundo. 24 días después de haber celebrado el referéndum en Ucrania, el 25 de diciembre de 1991, la bandera roja era izada por última vez en el Kremlin, para ser reemplazada al día siguiente por la bandera tricolor de la Federación Rusa, poniendo punto final a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ucrania y la ahora gigante del legado rojo, Rusia, mantendrían buenas relaciones, como la entrega de todas las cabezas nucleares ucranianas a Rusia, a cambio del reconocimiento y compromiso de no invasión por parte de Rusia a Ucrania. Pero es aquí donde empiezan las claves del conflicto. El Euromaidán. Verás, en el 2010, Viktor Yanukovych es elegido presidente de Ucrania, pero lo más importante, Yanukovych llegó al poder con claras intenciones de unirse a la Unión Europea, algo que estuvo muy cerca de hacer luego de una larga negociación. Pero ¡boom! De un día para otro rompe relaciones con la Unión Europea. Muchos consideran que esto fue así por la presión de Moscú para evitar que Ucrania sea más cercana a Occidente. Pero lo importante, miles de personas salieron a las calles de Kiev para mostrar su desacuerdo con la decisión del gobierno. El Euromaidán dejó de ser un simple movimiento político para pasar a ser un enfrentamiento entre la ciudadanía y el Estado ucraniano, algo que derivó en la invasión de Rusia en el este y a su vez en la destitución de Yanukovych del poder. Este es el comienzo de la crisis actual del país. La invasión de Crimea y el conflicto de Donbass. Para que puedas entender un poco más el conflicto, es necesario que comprendas que en Ucrania no solo vive gente de ascendencia ucraniana, sino también rusa,
gente que claramente son de importancia para Moscú. Entre estos territorios están Crimea y Donbas. Con la destitución del presidente prorruso Viktor Yanukovych y la llegada al poder de las fuerzas democráticas pro-occidentales, las autoridades rusas aprovecharon la agitación para establecer un control militar sobre Crimea. Los rusos en Crimea fácilmente se unirían a Rusia, pues tendrían mejores oportunidades y no se verían obligados a aprender ucraniano, pero a la hora del referéndum se produjeron resultados inverosímiles. Crimea abraza a la Rusia de Putin. El 96,77% de los crimeos votan unirse a Rusia. Según la Comisión Electoral Local, el Parlamento de la República Autónoma Ucraniana solicita la incorporación oficial, informaba el diario El País en el 2014. Es cierto que en Crimea hay rusos, pero ¿tantos? No los hay, pues en ese momento no eran más del 65% de la población en Crimea, y para variar, los resultados lo dieron los mismos estados rusos, por lo que a los ojos del mundo algo andaba mal. Es así como ante las sanciones occidentales punitivas, las autoridades rusas en Crimea comenzaron a reprimir a los activistas locales ucranianos y tártaros. Pero ojo, que la cosa no acaba ahí, pues más tarde Rusia, aprovechando las labores de los prorrusos en el este de Ucrania, invade Donbas y con ello se liberan las repúblicas no reconocidas por muchos de Donetsk y Luhansk. La guerra que sigue hasta la fecha se ha dejado las vidas de 14.000 personas y 1,5 millones de desplazados. Rusia concentra unos 30.000 soldados para ejercicios militares cerca de Ucrania. Rusia y Belarus realizarán ejercicios militares entre el 10 y el 20 de febrero. Si bien se continúa trabajando por la vía diplomática para alcanzar una desescalada del conflicto, los movimientos de tropas persisten en la región. Informe hecho por Iván Pérez Sarmenti de la CNN. Y es que los combates entre las tropas rusas y ucranianas había continuado, de manera que, ante la noticia de que Ucrania se puede unir a la OTAN, Putin se ha puesto serio. Como vimos, Rusia tiene claros intereses demográficos y territoriales en Ucrania, pero no solo ellos, pues por Ucrania pasa una amplia red de tuberías de gas que transportan el gas ruso al continente europeo, siendo parte importante del PIB ruso. Para variar, si Ucrania llega a entrar a la OTAN, esta tendría la posibilidad de instalar cabezas nucleares en Ucrania, apuntando a las principales ciudades de Rusia, pudiendo acabarlas en cuestión de minutos. Rusia ha dicho claramente que no atacará a Ucrania si ésta se compromete a no unirse a la OTAN, pero Biden ha confirmado que cualquiera que tenga la capacidad de pasar ciertas pruebas puede unirse a dicha organización, algo que solo ha acrecentado el conflicto. Ucrania, la lección más dura del desarme nuclear. Hace 20 años, Ucrania accedió a deshacerse del enorme arsenal atómico que heredó de la URSS. Hoy se ve impotente cómo le arrebatan Crimea y temen una invasión rusa. Todos sabemos que dos potencias nucleares enfrentándose es igual a extinción global, por lo que ninguno de los dos bandos ganaría nada. Y es por ello que les digo que una guerra entre Estados Unidos y la OTAN es prácticamente imposible contra Rusia, pues Putin, Biden y todo el mundo sabe que esta sería la última guerra de la humanidad. Por ello mismo, las armas nucleares son más bien usadas como medio diplomático. Miren el caso de Corea del Norte. Estados Unidos tuvo claras intenciones de invadirlo, solo no lo hizo por la URSS, pero luego Corea del Norte amenazó con sus armas nucleares. Entonces, si Ucrania hubiera conservado sus bombas nucleares, a pesar de las malas miradas en la ONU, complicaciones económicas y políticas, la situación hubiera sido diferente, pues ni rusos ni ucranianos se hubieran atrevido a iniciar una guerra. Macron urge a Putin una solución útil a la tentación con Ucrania y evitar así una guerra. En las últimas horas, tal vez días para cuando estés viendo esto, el presidente de Francia, Macron, visitó personalmente a Putin en Rusia para intentar relajar las aguas, pero tal parece sus intentos fueron en vano, pues al terminar su reunión de más de 5 horas, Macron dijo que la situación se había calmado, pero poco después Vladimir Putin desmintió esto, diciendo que si era necesario iniciaría una guerra nuclear en caso de que la OTAN intervenga. Está claro que Rusia no quiere ceder, por lo que es posible que estemos al borde de un momento histórico, la invasión de Rusia a Ucrania. Pero también puede ser que la diplomacia haga su trabajo y evite una guerra. Ahora, ¿debemos tener miedo a las amenazas de Putin? Yo diría que no.
Estamos en un mundo en que negociar es importante y prácticamente la OTAN y Rusia están negociando para obtener beneficios. Rusia ha empezado con una amenaza, a sabiendas de que va a bajar su amenaza para buscar un punto de intermedio de equilibrio en el que termine ganando algo. Pero, ¿qué opinas tú de esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Me puedes dar un like si te gustó el video, suscribirte y compartir este video para que esta información llegue a más personas. Muchas gracias.